clic en el botón de suscribir y deja tu comentario sobre cómo te pareció este video. Es mi deseo que el Señor les esté bendiciendo de una manera muy rica, muy abundante. Y quiero darles la bienvenida para este tiempo de meditación, este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que podemos estar juntos. Les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de una plática, de una comunión con nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la protección que tú nos das a cada uno. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos
sí a la distancia, pero juntos en esta transmisión. Muchas gracias. En este momento estamos pidiéndote, rogándote por aquellos hermanos nuestros, amigos nuestros, vecinos, familiares, conocidos, por aquellos que están enfermos, Señor. En especial los que de alguna manera tenemos contacto con ellos o de alguna manera sabemos de ellos. Te pedimos que toques sus cuerpos, que tú les ayudes, que les des la salud que están necesitando. Dios, tómalos en tus manos, haz sentir tu presencia, tu poder con ellos. Dales paz, dales tranquilidad, ayúdales para que ellos puedan descansar en ti. Bendito Señor, en este momento pedimos también que suplas toda necesidad. Tú conoces, Señor, lo que hace falta para la atención médica, para las medicinas. Dios, oramos que te muestres, Señor, al que necesita ahorita, de nuestros conocidos, de nuestros amigos, en especial por ellos, Señor. Te pedimos, si hay alguien que necesita un tanque de oxígeno, ayuda a conseguirlo, ayuda para que se pueda tener. Bendito Dios, gracias por lo que has hecho hasta aquí, gracias por lo que harás. Los que no tienen trabajo, Dios, dales trabajo. Los que tienen necesidades materiales, dales lo que están necesitando. Señor, toma en tus manos a cada uno. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando las tres muestras de piedad de las cuales habló el Señor Jesucristo, de las tres obras de un cristiano, de tres obras, de tres cosas donde se ve, se muestra la vida piadosa. Estas tres cosas eran prácticas judías y era algo también que Jesús esperaba que los suyos vivieran, que los suyos practicaran. Una de ellas era la limosna, la oración era la otra, y la tercera era el ayuno. Y es precisamente del ayuno que vamos a mirar en esta ocasión. Vamos a estar hablando más acerca del ayuno. Jesús, después de enseñar de las limosnas y después de enseñar de la oración, habla acerca de esta tercera obra, el ayuno. Y dice en Mateo capítulo 6, el verso 16 al 18: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús habla acerca del ayuno como una práctica normal del cristiano, como algo natural del cristiano. No está hablando aquí Jesús del ayuno forzoso que tenían los judíos para celebrar el día de la expiación. El día de la expiación era el día donde se practicaba el ayuno, y era algo obligatorio. Y ahorita vamos a mirar unos textos donde se nos habla precisamente de esto. El ayuno
del que habla Jesús es un ayuno voluntario. Ni siquiera es un ayuno porque no hay tiempo para comer, no es un ayuno porque no hay comida, no. Está hablando de un ayuno voluntario. Hay ocasiones donde se tiene uno que abstener de comida, pero no es algo voluntario, no es algo que se está buscando hacer, sino que es algo forzado a hacerlo. Y eso le ocurrió al apóstol Pablo varias ocasiones. En el libro de los Hechos, el capítulo 27, dice los versos 33 y 34. Hechos 27, 33 y 34. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Qué pasaba? Iban en un barco, llevaban preso a Pablo, iban en un barco, hubo una tempestad, y debido a la tempestad, no habían comido ya por 14 días. Es a lo que me refiero, que el ayuno del cual Jesús habla no es el ayuno forzado, no es el ayuno que se tiene que hacer por las circunstancias que se están viviendo. No, el ayuno del cual habla Jesús es un ayuno voluntario. Estos hombres ya tenían 14 días sin comer, pero era a causa de la tempestad que estaba viniendo sobre ellos cuando vienen en la barca. Así que el ayuno del que habla Jesús es un ayuno voluntario. El apóstol Pablo, dije, en algunas ocasiones, él dijo de que tuvo que ayunar. Y otra vez, no es que Pablo no ayunara, pero a veces no comía por persecuciones, porque estaba escondido, porque estaba en situaciones difíciles. Por ejemplo, segunda a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo dice en el verso 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, y luego termina diciendo en ayunos, forzado por la situación. Quizás no había comida, por tener que ir de viaje, quizás no había comida porque iba perseguido, no sé, pero hubo momentos que Pablo tuvo que dejar de comer, no de manera voluntaria. Y segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 27, dice el apóstol: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, en muchos ayunos, en hambre y sed. Hermanos, cuando Jesús habla acerca del ayuno, habla de un ayuno voluntario. Podríamos pensar que cuando se nos invita a ayunar, por algún motivo que se nos da, el ayuno no ha de ser algo forzoso o algo forzado. No ha de ser porque es que nos dijeron que tenemos que ayunar, es que tengo que hacerlo. Y si me preguntan si hicimos, o si preguntan si hicimos lo que quedamos, no, hermanos, el ayuno ha de ser algo voluntario. Y el ayuno se trata de abstenerse de comida, de abstenerse de cualquier otra cosa que gratifique nuestro apetito físico. De repente pensamos en ayuno de
el uso de los medios electrónicos, de mirar la televisión, por ejemplo, usar la computadora, usar el celular. De repente se piensa también de esa manera, como abstenerse de esas cosas para dedicar tiempo a estar con Dios. El tiempo que se dice, el tiempo que usaba en la computadora, lo voy a usar para estar en oración, para estar leyendo la Biblia. O el tiempo que usaba para mirar la televisión, voy a usarlo, en lugar de mirarla, voy a usarlo para orar y leer la Biblia. Pudiera ser, algunos hay quienes enseñan, algunos enseñan que esos son ayunos, el abstenerte de algo con tal de dedicar tiempo a la oración. O por ejemplo, pasar toda una noche sin dormir para leer la Biblia y orar. Son ejemplos, son enseñanzas que de repente escuchamos. El abstenerse de algo para estar en comunión con Dios. El ayuno del que habla la Biblia es una abstención de comida. Una abstención de comida para dedicar tiempo a Dios. La Biblia reconoce el uso del ayuno para diferentes circunstancias, hermanos. De repente solo estamos pensando en el ayuno porque hay una enfermedad muy empecinada, muy difícil. De repente se piensa en el ayuno porque hay alguien en peligro de muerte y vamos a orar y vamos a ayunar, porque hay riesgos y vamos a orar y vamos a ayunar. Siempre se piensa de esa manera. Casi siempre estamos pensando en ayunar por esas situaciones difíciles. Pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar que el pueblo de Israel ayunaba de acuerdo a las circunstancias en que estaban viviendo. Por ejemplo, el ayuno en algún momento fue una expresión de arrepentimiento. Fue una expresión de arrepentimiento. Yo me pregunto, ¿habíamos pensado en eso? ¿Habíamos pensado que el ayuno es una manera de mostrar también que estamos arrepentidos? Que hay una humillación de parte nuestra por nuestros pecados y que por eso estamos ayunando. El pueblo de Israel ayunaba cuando estaba humillado por su pecado, cuando estaba dolido por su pecado, cuando venía a Dios arrepentido. La Biblia enseña acerca del ayuno como una muestra o una expresión de arrepentimiento. El día de la expiación era el día del ayuno, y el día de la expiación era el día, un día donde el pueblo se reunía para confesar sus pecados, para mostrar su arrepentimiento para con Dios, para mostrar que estaban dolidos por su maldad. El día de la expiación, hermanos, se le llamaba el día de aflicción. Y cuando habla de la aflicción, se refiere también a el día de ayuno, y ahorita lo vamos a mirar. Pero esto era algo que se hacía una vez al año y se le llamaba el día de la expiación. Los textos donde se nos hablan del día de la expiación y del día de afligir su alma, del día del ayuno, se encuentran en Levítico. Por ejemplo, Levítico 16, el verso 29 está hablando del día de la expiación. Hechos 16, 29
Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Cuando habla de afligir las almas, se refiere a el ayunar. Dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligiréis vuestras almas. Miren que está hablando del día de la expiación. Y el verso 31 dice, día de reposo. Perdón, verso 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Cada año era un mandato. Cada año era una obligación el guardar ese día de la expiación y afligir su alma. Y en ese día se iban a abstener de alimentos. En el capítulo 23 de ahí mismo de Levítico, el versículo 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y el verso 32 dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Miren cómo habla de no trabajar. Habla de estar en comunión con Dios, de afligir su alma, dice, y se refiere, hermanos, a el ayuno. Dije, en un momento estaremos viendo un verso en el Nuevo Testamento donde se nos habla de esto. Miren Hechos, el capítulo 27, el verso 9. En Hechos 27, 9, el apóstol va en el barco y dice en el verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Cuando habla aquí del ayuno, se refiere al día de la expiación, al día que afligieron sus almas, por haber pasado ya el ayuno. Después del día de la expiación, los siguientes días era algo peligroso andar en ese mar. Venían las tempestades, y es que el apóstol Pablo por eso les decía que era peligrosa la navegación, porque ya había pasado el día del ayuno. O sea, después del día del ayuno, el día de la expiación, venían tiempos de peligro en el mar. Pero fíjense cómo habla, habiendo pasado ya el ayuno, habiendo pasado ya el día de la expiación. Y miren otra vez, hermanos, cómo habla en el libro de Levítico de abstenerse de trabajar. Dice, es día de reposo. O sea, al ayunar era necesario dejar de trabajar. Hay un libro religioso de los judíos, se llama el Talmud, y en el Talmud para ese día de la expiación, en el Talmud se daban algunas reglas. Era necesario ayunar, estaba prohibido comer, estaba prohibido beber, estaba prohibido bañarse, estaba prohibido
ungirse, estaba prohibido llevar sandalias y estaba prohibido practicar las relaciones conyugales. O sea, era una abstención de muchas cosas, muchas cosas. Era día, dice, día de reposo. O sea, no vas a hacer nada. Lo que iban a hacer era ayunar, pues abstenerse de muchas cosas para estar en comunión con Dios, confesando sus pecados, mostrando su humillación, mostrando su arrepentimiento por sus pecados. Así que el ayuno se usaba en esa circunstancia, como una expresión de arrepentimiento, como una expresión de humillación. Ahora, ese día de la expiación era algo obligatorio. Después los judíos, en cualquier momento de arrepentimiento, practicaban también el ayuno. En cualquier momento de arrepentimiento, cualquier día donde hubiera contrición, donde hubiera humillación por el pecado, donde hubiera tristeza por el pecado, había ayuno. No era ya algo obligatorio, era algo movido por cómo se sentían, por esa humillación que estaban viviendo por causa de su pecado. Es que se practicaba el ayuno. Así que la Biblia dice, por ejemplo, cuando había de veras tristeza, dolor, y a veces por el propio pecado y a veces por el pecado del pueblo, en el caso de, por ejemplo, de Moisés, nosotros leemos que él está triste, él se duele por el pecado de Moisés, pero por el pecado del pueblo, perdón, y Moisés es el que se duele. Moisés había estado con Dios en el monte recibiendo las tablas, y resulta que cuando él baja, él encuentra que Israel se ha rebelado contra Dios. En Deuteronomio capítulo 9, el verso 10 dice de esta manera, Deuteronomio 9:18, dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. El pueblo había pecado. Moisés se duele por el pecado del pueblo. Recién acababa de bajar del monte, habiendo recibido las tablas, y mira la rebelión del pueblo, y entonces se regresa otra vez, y otra vez dice en el verso 18: me postré delante de Jehová, dice, como antes, y ayuné, y dice 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado. Moisés, en un acto de humillación, en un acto de arrepentimiento por el pecado del pueblo, ayuna. Leemos también que Samuel hizo que los israelitas ayunaran por causa de su pecado, en señal de arrepentimiento, porque se habían ido tras los ídolos de los pueblos extranjeros. Es primero de Samuel capítulo 7, versículo 6. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Ayunaron aquel día. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios. Era una señal de arrepentimiento
y una señal de humillación. Era una manera de expresar ese arrepentimiento, el ayuno. También leemos, por ejemplo, cuando los del pueblo de Israel se arrepintieron en los tiempos de Nehemías, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cómo mostraron, cómo expresaron su arrepentimiento? Ayunando. De esa manera estaban expresando que estaban arrepentidos. Daniel, cuando él está triste, dolido por los pecados del pueblo, la Biblia dice que Daniel también ayunó. En Daniel, el capítulo 9, versos 3 al 5, dice de esta manera. Daniel 9, versos 3 al 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. La circunstancia en que ayunaron estas personas fueron de arrepentimiento y humillación. De esa manera ellos estaban expresando su arrepentimiento y humillación. Cuando Jonás predicó en Nínive, el rey en turno proclamó ayuno y oración, una muestra de arrepentimiento, una muestra de humillación. Podemos leer ese pasaje en Jonás, el capítulo 3. Ahí se nos habla de cómo se dedicaron a ayunar y a clamar a Dios por causa de su pecado, pidiendo perdón por su pecado. Ahora, quiero que pensemos en esto. El ayuno era una expresión de arrepentimiento y humillación. Al principio de esta práctica, al principio de hacer esto, era algo sincero, pero fue algo que se fue desvirtuando al paso del tiempo. Esto es, llegó un momento en que en verdad ayunaban, pero no era por un verdadero arrepentimiento. La conciencia se cauterizó, de manera que aún en situaciones graves de pecado, pecados fuertes, no sentían necesidad de ayunar. Y algunos, si lo hacían ya no sinceramente, sin arrepentimiento. La Biblia nos indica en varios pasajes, nos indica que en vez de haber una situación de arrepentimiento, en realidad era un ayuno pobre, era un ayuno que no era sincero. Fíjense, ya en los tiempos de Jesús, ¿por qué lo hacían las personas?
dice para ser visto de los hombres. Mucha gente manifiesta estar arrepentido o manifiesta tener un arrepentimiento, dicen para con Dios, pero mucho de ese arrepentimiento no es sincero, es falso, es solo para ser visto de los hombres. Y es donde se debe tener cuidado. Jesús ya lo dijo. La recompensa o el pago que van a recibir por hacer las cosas como el ayuno, para ser visto de los hombres, la recompensa que van a recibir va a ser de parte de los hombres, no de parte de Dios. El arrepentimiento, dice el apóstol Pablo, que hay un arrepentimiento según el mundo, pero que hay un arrepentimiento, dice, para con Dios. O sea, es un arrepentimiento que se expresa a Dios de una manera sincera. Y el ayuno era una expresión de ese arrepentimiento y era una expresión hacia Dios. En la Biblia, hermanos, en la Biblia nosotros leemos cómo Dios pide. Dios pide que hagamos las cosas de una manera sincera. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando el ayuno en verdad es una expresión de arrepentimiento. Yo quiero decirles esto. Primero, fue la predicación de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Los primeros mensajes que Jesús dio fueron acerca del arrepentimiento. Fue la predicación de los apóstoles o el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, el mensaje del arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, con un cambio de pensar, con un cambio de actitudes, con un cambio de sentimientos o de emociones, con un cambio de actitud hacia el pecado, un cambio de actitud hacia Dios, un cambio de corazón. El arrepentimiento verdadero primero viene por convicción. Esto es, se reconoce que se ha pecado, se acepta que se ha pecado, se está convencido de que hay pecado. Y luego hay tristeza también por causa del pecado, y es una tristeza, también dice la Biblia, según Dios, o sea que es Dios el que hace que esa persona esté convencida del pecado y se sienta triste, y su tristeza es también para con Dios. Y cuando hay arrepentimiento, se confiesa el pecado y se abandona el pecado. Entonces, el ayuno venía siendo una expresión de arrepentimiento, y el arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento se mira. Si una persona en verdad está arrepentida, va a haber cambios en su vida. El apóstol San Pablo decía, y esto tiene que ver con él, con el arrepentimiento. El apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Para ser cristiano se necesita el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe para con Dios van juntos. El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo van juntos. No se puede recibir a un Salvador si no se está convencido de que necesita un Salvador. La persona que está convencida de su pecado, arrepentida de su pecado, reconoce que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Necesitas a Cristo Jesús. Necesitas a Cristo Jesús. Recíbelo como tu Salvador. Lo puedes hacer haciendo una oración. Pídele a Jesús que sea tu Salvador. Pídele a Jesús. Dile que lo recibes como tu Salvador personal y que tú reconoces tus pecados y se los confiesas a Él. Pídele perdón a Dios, y la Biblia dice que Dios te perdonará. Recuerda, el ayuno
es una expresión de arrepentimiento y humillación. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Hay prácticas que tú quieres que hagamos, que esperas que hagamos, como la es el ayuno, y gracias por hacérnoslo saber. Pero ayúdanos a entender en qué circunstancias se practica el ayuno. Ayúdanos para hacerlo de acuerdo a tu voluntad. Gracias por haber estado entre nosotros, Señor, y gracias por cada uno que participó en esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más. Más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes somos 10 veces más. Cantando. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey. Feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más. Pequeños héroes. 10 veces más.